¿no? Decimos que en Zoom, utilizando estas plataformas, siempre es interesante porque al final uno encuentra a los demás en su casa, en sus habitaciones, en el comedor, y es una forma también de tener una comunión distinta, pero desde el lugar más íntimo, ¿no? O sea que nada, me alegro mucho de veros y bueno, que ya no sea una grabación y espero que la próxima vez sí nos veamos presencialmente. Muy bien, pues veréis que lo que tenía para hoy van a salir algunas ideas interesantes y que tienen mucha conexión con parte de lo que hemos ido viendo, ¿no? Vamos a ubicarnos en un momento que es histórico, en un momento muy apasionante, que es el día en que Israel sale de Egipto, ¿no? Justo exactamente en ese mismo día. Iremos a Éxodo capítulo 13. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en Egipto. Israel lleva ahí como 400 años, mucho tiempo, desde José. Ya han pasado muchísimos años. Recordad que Dios escucha el clamor de su pueblo en Israel, de cómo los apretaban, de cómo los esclavizaban, y Dios llama a Moisés, que era alguien que había sido formado en Egipto, pero que ya había salido de Egipto, y le llama a una edad avanzada, para que vaya y sea su vocero para liberar el pueblo de Israel, para llevar a cabo su plan. Entonces, Moisés llega y aún con sus inseguridades, el, es usado por Dios a través de diferentes plagas. Moisés con Aarón anuncian que vendrán esas plagas y Dios las ejecuta, y vemos que ninguna de estas cosas que Dios envía es suficientemente fuerte en un sentido como para que el faraón reconozca la voluntad de Dios y deje salir a su pueblo. Entonces, estamos en un momento en el que realmente ya han pasado estas plagas. Egipto está completamente destrozado, es decir, tiene las cosechas hechas polvo, el ganado muerto, gran parte del ganado muerto, con unos costes económicos tremendos, una tierra totalmente devastada. Pero como decíamos, no ha sido suficiente eso para doblegar el orgullo del corazón de una persona, ¿no? Eso es importante porque a veces es verdad que nosotros pensamos que las situaciones difíciles que pasamos eh, nos pueden hacer reflexionar y es verdad que uno aprende más en la necesidad que no en la abundancia. Es más fácil, ¿no? que un pobre entre en el reino de los cielos, ¿no? Que no un rico, ¿no? Bueno, es un ejemplo, no quiere decir que los ricos no puedan entrar, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Que a veces ni siquiera las situaciones más devastadoras van a ser eh, claves para que alguien reconozca su pecado, porque al final el que transforma el corazón, el que trae arrepentimiento, el que realmente hace que un corazón se humille, es Dios, no es la situación, es Dios, en su infinita gracia, pues es que lo permite, ¿no? Entonces, lo vemos, hoy día hay innumerables desgracias en nuestro mundo, en nuestra tierra, de situaciones diversas que ocurren, y estas situaciones mmm, no hacen que muchas personas se arrepientan delante de Dios, no hacen que las personas crean en Dios, ¿no? Al final es Dios que permite que muchas de estas situaciones sirvan para que uno se humille, pero es necesaria siempre la acción de Dios, ¿no? Entonces, como veíamos, Dios había traído todas esas plagas y no fueron suficientes hasta la última. Solo en el caso de la muerte del primogénito hay liberación para Israel, en este caso. Entonces, cuando leemos cómo fueron ocurriendo las plagas, es interesante ver que Israel, como pueblo, como nación, tenía su propio espacio. Hablo de espacio físico, ¿no? En la zona colindante dentro de Egipto, pero no estaban del todo mezclados, sí a la hora de trabajar, pero tenían su residencia, ¿no? Era como vamos a llamarlo así, un barrio, ¿no? Dentro de una gran ciudad, muy grande, por cierto, ¿no? Pero que ahí es donde residía Israel. De manera que las plagas, cuando llegaban,
afectaban principalmente la zona donde estaban los egipcios. Pero ¿qué pasa con esta última plaga? La plaga en la que mueren los primogénitos. ¿Qué sucedería a una casa de un judío que no hubiera pintado con sangre de un cordero los dinteles de la puerta? Que hubieran muerto los primogénitos. Por lo tanto, esa es una plaga que afectaba a todos. La muerte del primogénito tiene un efecto en todos. Da igual si es pueblo de Israel o si era Egipto. Y eso es importante, porque al final la liberación viene por medio del derramamiento de sangre. Es decir, hay un precio que se tiene que pagar. Por lo tanto, no es porque el pueblo de Israel sea el gran pueblo de Israel, sino que incluso el pueblo de Israel, el escogido por Dios, es necesario que alguien pague el precio también por su pecado, como el pecado de cualquier otra nación. Entonces, es interesante, vamos a leer una parte de Éxodo que estamos justo en este momento clave, ya ha pasado la plaga en el que han muerto los primogénitos y ahora finalmente Faraón en su desesperación decide, y por mandato de Dios en su corazón, decide que realmente permite la liberación del pueblo. Y Dios comienza diciendo a Moisés, conságrame todo primogénito. Es decir, apártame todo primogénito para mí, porque me pertenecen, porque hubieran muerto, pero he sido yo el que los he salvado. Eso nos recuerda también algunos textos, ¿no? de Romanos, por ejemplo, y por cuanto ahora vivo en la carne, vivo para Dios. Es la que yo ya he muerto en la carne, pero ahora si vivo, ya es vivo para Él, porque le pertenezco. Esta es la salvación de Dios para el pueblo Israel espiritual, que son todos aquellos que han reconocido su pecado y han sido salvos por la sangre de Jesús. Ahora, vamos a leer el versículo, el capítulo 13, una parte de él, del 1 al 14. ¿Vale? Dice lo siguiente. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vais a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que manan leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Y guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Vale. No sé si os pasa a vosotros cuando leemos textos como este, que como de repente nos entra un poco de somnolencia, ¿no? Porque no estamos habituados a las costumbres del pueblo judío y cuando empezamos a leer toda la parte de las fiestas, de lo que debían, no debían hacer, de los preparativos, nos queda un poco lejos, ¿no? Un poco comprensible, ¿no? El pan sin levadura durante esos 7 días, pero pues el último día, etcétera, ¿no? Vemos toda una serie de cosas que a veces nos cuestan entender porque no tenemos tampoco habituado el contexto histórico, ¿vale?
Pero hay una cosa que sí se puede entender, seas una persona de cualquier punto del planeta o de cualquier época, ¿no? Y es este planteamiento: si a ti te cuesta entender el por qué Dios dice o da estas directrices, yo te recomiendo que te plantees en el para qué Dios las da. Porque todo lo que dice Dios que hay que hacer tiene un propósito, todo tiene un motivo. Entonces, ese es el motivo por el cual Dios hace las cosas, es más fácil entender en muchas ocasiones, ¿no? O al menos yo lo he vivido así y he podido sacar mucho más jugo de lo que la Biblia explica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay dos motivos por los cuales, o que dan respuesta al para qué Dios hace estas cosas, ¿no? El primer motivo es para que recuerdes. ¿Qué es lo primero? Fijaos, antes de salir, Dios dice a Moisés, y Moisés dice al pueblo, que os acordéis, esto es solo iniciar, ¿no? Versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día. ¿Cuál es el principal o la principal razón de la catástrofe de las vidas de los creyentes hoy día? El olvidarse. Decía la canción que nos ponía Alex cuando cantaba La chica, y si me olvido de que, y el texto que leía Eudal, ¿no? Referente, creo que era en Lucas, ¿no? El mayordomo en su casa dice, tarda en venir, se olvida y usa y maltrata a sus siervos, etcétera, y se olvida de qué, de las palabras, de que vendría. Entonces, una de las grandes problemáticas que tendremos como seres humanos, y por eso también tomamos, ¿no?, del pan y el vino. ¿Por qué tomamos del pan y el vino? Con dos motivos. Una, que nos acordemos, que recordemos, y dos, que anunciemos. Y ahora veremos el otro propósito también en esto. Pues justamente para que recuerdes que Dios te sacó con mano fuerte de la casa de servidumbre. Primer motivo. Segundo motivo, ¿cuál es? Para que cuando te pregunte tu hijo, ¿qué es esto?, le expliques. Entonces, hay un motivo que es para ti y otro que tiene que ver con los demás, con el anuncio, ¿no? Mirad qué bonito lo dice en el versículo 8 que habíamos leído. Dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí. ¿Os llama algo la atención aquí? A mí me llama mucho la atención que diga por mí, primera persona del singular. Esto es muy importante porque normalmente nosotros cuando hablamos a nuestros hijos o si ellos, por ejemplo, han venido a la iglesia de pequeños o da igual, o más grandes, ¿no? Muchas veces si preguntan y oye, pues, esta celebración, ¿por qué tomáis pan? Y por qué tomáis vino, y entonces nosotros le explicamos, ¿no? Y le decimos, mira, esto lo hacemos porque el Señor nos lo mandó y porque de alguna manera expresa lo que Él hizo por nosotros. Y es algo interesante que aquí lo que Dios enseña al pueblo es, cuando te pregunten esto dirás que lo que Dios hizo por mí. Fijaos que es tan revelador porque aquí estamos hablando de un pueblo concreto, es el pueblo judío, el pueblo de Israel, que es liberado como nación. Nosotros hablamos de un pueblo espiritual ahora, estamos en otro momento, en otra época, pero ahí sí que aplicada, que nos ha liberado a nosotros, ¿no? Lo ha hecho por nosotros. Y nosotros hablamos muchas veces de nosotros en plural, pero Dios explica esto porque cuando nosotros demos testimonio a nuestros hijos, es muy importante también que seamos capaces de explicarles que esto es lo que Dios ha hecho por mí. A veces nos es mucho más fácil explicar las cosas en conjunto, en grupo, pero para el que escucha tu testimonio es necesario que tú le expliques que Dios lo ha hecho por ti. Nuestros hijos necesitan escuchar de su papá, de su mamá. Ha tenido un efecto en mi vida. Ya no es de pueblo. Esto lo ha hecho, pero tiene, porque yo era así, porque yo vivía de esta manera, porque a lo mejor mis intenciones eran distintas, pero Dios me ha salvado. Es tan potente. Y no solo eso, sino que fijaos que aquí, muchos años antes
de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los creyentes, muchos años antes, Dios ya se está revelando como un Dios personal. Es que el Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo que el del Nuevo, ¿no? Pero se está revelando como un Dios que llega concretamente a cada persona, que es salvación para cada persona y que es relación para cada persona. Leemos el versículo 9 que dice, y te será, esto te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Es exactamente lo que vuelve a repetir el versículo 16. Dice, será pues como una señal en tu mano y como insignias o como filacteria, que aparece también según la versión de la Biblia que leáis, como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Si leéis dependiendo la versión, como decía, aparece insignia o filacteria, que es un término interesante, porque este término viene del griego, que es filactería, pero con PH, ¿no? Y, etcétera, que significa protección o amuleto. Es decir, esto que sea como amuleto, ¿no? Que lo llevéis encima, agarrado en vuestros cuerpos, ¿no? En hebreo es tefilín. No sé si lo habéis visto en alguna ocasión a los judíos, si buscáis en internet tefilín, lo veréis, ¿no? Pero al final es como, ellos llevan unas pequeñas cajitas, dentro de las cajitas hay como unos textos bíblicos de la ley, entonces se la pueden poner o en la frente o en el, no sé si lo habéis visto, pero es como llevan como unas ataduras de cuero, entonces se las enrollan en el brazo y aquí ven la cajita, entonces la ponen o en el brazo o en la frente, enrollado, ¿no? Por lo tanto, lo que ellos están haciendo realmente es interpretar esto de una forma literal. Ellos dicen, porque en realidad aquí en el texto original no dice yo será como amuleto, sino que aquí lo que está diciendo es os será amuleto, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que Dios aquí lo que está queriendo decirnos es que llevemos algo físico, literal, ¿no? Porque si no también dice, es interesante, dice, será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca. Y verdad que no los vemos a ellos con la boca llena de la ley de ellos comiendo, ¿verdad que no? Pues eso lo interpretan literal, pero lo otro no. Está clarísimo. O sea, el motivo, el para qué de esta lección es que la palabra de Dios esté en tu boca. Esa es la clave. Las insignias o las señales no son una finalidad. Dios no quiere que llevemos amuletos en la frente o en la mano. Dios lo que quiere justo es que hablemos de estas cosas. Ahora, si pensamos en el por qué Dios dice que sean como una señal o un recordatorio en la mano o en la frente. Sí, ya veréis qué reflexión, ¿no? Si tú tienes algo importante que recordar, ¿vale? Y necesitas acceso visible constantemente, ¿cuál sería la parte de tu cuerpo que facilitaría más la lectura y de una forma más ágil y más rápida? ¿Cuál sería la zona en la que te permitiría ver una vez, en un instante, esa anotación? La mano. Solo tienes que hacer así y ya está. Es la parte más rápida de tu cuerpo, ¿eh? Estoy hablando, no de que te lleves prendas, es de tu cuerpo. La parte más rápida que te puede. De hecho, en mi época en mi época en el instituto, esto era mi agenda, ¿no? Entonces yo era una persona que prescindía bastante de las agendas de papel y lo que hacía era anotarme aquí las cosas o los deberes, etcétera. Así me iba después. Imaginaos ahora en la época que nos lavamos las manos tanto, o sea, no me duraría nada, ¿no? Ahora ya con el tiempo uno se hace mayor también y usa las agendas, pero una de las cosas que yo siempre usaba era la mano, aquí me apuntaba todo. Entonces, la anotación más rápida para recordar algo es la mano. Luego hay otro tema interesante también, y es que el propósito de la señal no es solamente que tú recuerdes, sino que los demás lo sepan, ¿no?
decíamos al niño, primero que tú recuerdes y después que tú lo hables, lo expliques, ¿no? ¿Cuál sería el lugar de nuestro cuerpo más visible, donde tú podrías una señal si lo que quisieras es que los demás la vieran rápidamente? La frente. La frente, porque cuando alguien se dirige a ti, lo primero que hace que es mirarte el rostro, no te mira el pie. Entonces, claro, la zona más visible es aquí, pero es que es tal cual la frente, ¿no? Y más ahora que llevamos también mascarilla. ¿Cuál sería? Además, por la frente, aún con más rotundidad, ¿no? O sea que realmente esto explica muy bien lo que intenta transmitir Dios, ¿no? En este sentido, hay un propósito doble, uno tiene que ver conmigo, que tengo que recordar cómo Dios me liberó con mano fuerte, y otro tiene que ver con el otro, que es necesario que tú transmitas eso, porque no cada año van a venir plagas enviadas por Dios específicamente, es en un momento histórico para liberar a su pueblo, pero tú vas a tener que transmitir lo que Dios ha hecho en tu vida a los demás. Por cierto que en el libro de la Revelación o en el libro de Apocalipsis, Dios nos da a conocer algo que tiene que acontecer próximamente. Y fijaos que Apocalipsis, concretamente el capítulo 13 también, nos dibuja una sociedad pues, que está sometida a un alto control político, un alto control social, económico y espiritual. Y esto tiene que venir. Y en este contexto hay un personaje que la Biblia lo explica, que es la bestia o es el anticristo, ¿no? Alguien que tiene que venir y se tiene que manifestar con el poder de Satanás. Y que también tiene un profeta que hará que todos se sometan a él, ¿no? Y dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15, dice lo siguiente: se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. Y es interesante, ¿eh? Pero para que lo vayamos viendo, ¿eh? ¿Quién es el que da aliento? Que da el aliento es Satanás. A él se le concede dar aliento, ¿vale? Entonces, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran. Por lo tanto, control espiritual. A los que no adoran a la imagen de la bestia. Dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, control social, libres y esclavos, se les dé una mano, ¿dónde? En la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, control económico, sino que el que tenga la marca, el cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hago referencia a este texto, que no es lo que hoy estamos conversando, pero para que veamos eso, ¿no? Como Dios siempre se viste como, como el diablo se viste como ángel de luz, en el sentido de que el diablo siempre va a querer imitar a Dios. Tenemos a Dios Padre dando autoridad a su Hijo Jesucristo. La bestia recibe autoridad del dragón, de la serpiente antigua. Juan el Bautista vino como profeta de Jesús. La bestia también tendrá su profeta, que le prepare el camino. Dios sella a sus escogidos con el Espíritu Santo. La bestia pone también su sello o su marca en la mano o en la frente de los que le siguen. Y es que, como digo, ese va a ser siempre el camino del diablo, imitar a Dios. Por eso es interesante cuando habla también de los últimos tiempos, ¿no? Que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. En este sentido. Pero regresando al texto, vemos que una de las fiestas, o de estas fiestas que vemos para el pueblo de Israel, es que recordemos y celebremos, y para que otros tengan la oportunidad de recibir el testimonio, ¿no? Hay muchas personas que no son libres, que ven que sus vidas no son libres y buscan fuera. Y encuentran señales, encuentran insignias, filacterias, ritos de diferentes religiones, ¿no? Esperando que eso les traiga paz,
cumplir con esas cosas para obtener paz en base a sus esfuerzos. Pero Dios no es así. Dios, en realidad, Él no trae señales ni fiestas solemnes para que cumplamos y para que así seamos liberados, ¿no? Él, cuando trae las señales, justamente es para anunciar que hemos sido liberados. Esa es la grandísima diferencia, ¿no?, entre las religiones humanas, en las que uno tiene que cumplir para que la persona que lo cumpla sienta paz, de que está en paz con sí misma, dirá, ¿no? Pero la otra es Dios. Dios, cuando da la ley, es para que sepamos cómo es Él y cómo nosotros no somos, ¿no? Y podamos arrepentirnos. Y cuando trae su Hijo, es para salvarnos. Entonces, toda su revelación tiene que ver con lo que Él ha hecho para salvarnos a nosotros y no lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Y hay un detalle muy bonito en este capítulo que a mí me encanta, y veréis que es súper simple, ¿eh? Pero cuando lees la escritura también te das cuenta de estos detalles de cómo Dios acompaña a los suyos. No solo con la columna de fuego por la noche o la nube durante el día, pero mirad que dice el versículo 17, ya están saliendo, ¿no? Entonces el versículo 17 y 18 dice, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios, atentos, no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios cuida a su pueblo y sabe en qué momento es oportuno que viva y no viva ciertas experiencias. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y el trayecto más rápido para llegar a Canaán es pasar por Filistea. Estamos hablando prácticamente de un recorrido aproximado de unos 200 kilómetros, que no es poco, pero claro, Dios lo que hace es llevarlos hasta abajo y que vuelvan a subir. Con lo cual estamos hablando ahora de un recorrido que sobrepasa los 500 kilómetros. O sea, es que es muchísimo más. Entonces, el camino más directo no es siempre el más conveniente, y en este caso dice Dios que no, porque no sea que se arrepientan cuando vean guerra. Y la palabra, el sentido literal aquí no es que vieran guerra, sino el sentido literal es experimenten guerra. Por lo que era claro que si subían por Filistea iban a tener. Pero Dios no quiere que en ese momento experimenten guerra. Y cuando uno lee y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿será que no experimentan guerra? Si van a salir de ahí, se van a encontrar a Amalek, van a venir los carros del faraón, luego van a invadir la zona y van a tener que luchar de nuevo, aunque luego van a estar 40 años porque finalmente no creen y no entran en la tierra aún, ¿no? Pero quiere decir, ¿qué guerra va a venir? Y uno dice, ¿qué más da si luego vienen los carros del faraón? No. Vienen los carros del faraón aproximadamente unos 2 meses después, porque recorrer 500 kilómetros siendo más de 1 millón de personas no se hace en 2 días. Pero uno lee a veces y dice, bueno, es ya, ¿no? No, pasa un tiempo. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Fijaos, ¿cuál es la principal diferencia entre no experimentar guerra cuando están saliendo de Egipto apenas y hacerlo, nada, un poco tiempo después? La principal diferencia es que en ese caso, en hacerlo ya o hacerlo un poco después, es que el pueblo de Israel habrá hecho una cosa que no habías hecho antes, que era pisar el desierto. Hay una cosa que aprende Israel y le queda mucho por aprender, ¿no? Es a depender de Dios. Cuando tú acabas de salir de Egipto, si experimentas de guerra y dices, ¿para qué hemos salido de aquí? Nos volvemos, está aquí al lado, ¿no? Pero cuando tú ya estás alejado de la esclavitud, estás aprendiendo a depender de Dios. Y en el desierto aprendes a depender de Dios, porque no te queda otra opción que ver tu necesidad y clamar a Él, y Dios responde. A partir de ahí estarás preparado para experimentar guerra, cuando Dios lo decida que sea conveniente. Les voy a explicar una anécdota real de un buen amigo mío que tenía, y él y yo estudiamos juntos
después de, vamos a ver, como lo diría, yo terminé no había iniciado la universidad, terminé el instituto, entonces estuve 2 años perdiendo el tiempo, como sabéis, andando muy lejos de Dios. Y, y cuando, y 2 años más tarde dije, tengo que ponerme a estudiar, ¿no? Entonces estudié un ciclo de grado superior y ahí conocí un amigo que tuve en esa formación de 2 años, ¿no? Entonces, cuando nosotros terminamos esa formación de 2 años, yo pasé a la universidad y en ese impasse a la universidad fue cuando yo me entregué al Señor y lo conocí en mi habitación, ¿no? Después de hacer ya mucho tiempo que yo no iba a ninguna iglesia, ¿no? Y tuve ese encuentro con Él, cambió mi vida completamente, ¿no? Y, y a partir de ese día yo pasé a la universidad y mi amigo también. Entonces los dos estábamos en la misma universidad, aunque con carreras distintas, pero el edificio incluso era el mismo, la facultad. Entonces nos veíamos, ¿no? Y él vio un cambio en mí contundente, ¿no? Y, y él empezó a leer la Biblia. Fue muy interesante porque él empezó a leer la Biblia, leyó Mateo, leyó Marcos y estaba apasionado y mira, pero él ha ido nada en 4 días y entonces empezaba a orar y me acuerdo en los pasillos de la universidad que me decía, realmente se puede sentir la presencia de él cuando él había estado orando y tal. ¿Y sabéis qué pasó? Eh, nada, poco tiempo después empezó a decir, ¿sabes qué pasa? Que me estoy dando cuenta que desde que me estoy acercando a Dios, eh, solo me pasan cosas malas en mi entorno, ¿no? Y yo le dije, hombre, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno no forma parte de Dios, es decir, nosotros de forma natural no formamos parte de Dios, formamos parte de otro reino. Entonces, como todo reino, cuando uno intenta o va a salir, pues no se lo permite fácilmente, ¿no? Entonces es posible que estas situaciones que tú identificas y que tú además relacionas con que tienen un motivo, pues tengan relación, pero oremos, ¿no? Busca a Dios y tal, sé valiente, tira adelante, ¿no? Unos días después nos volvimos a reunir y, y ¿sabéis qué me dijo? Me acuerdo perfectamente, ¿eh? Sentados ahí fuera del edificio, que había un banco y me dijo, ¿sabes qué, Dani? Y dice, he tomado una decisión. Y me dijo, voy a dejar de orar. He tomado la decisión de que voy a dejar de orar y voy a dejar de seguir buscando a Dios. Y esa fue su decisión. A partir de entonces se rompieron nuestros lazos, no por intención, ni que yo dijera, ahora ya no, no, pero hubo algo ahí que no sabría describirlo, ¿no? Pero él tomó la decisión consciente de que él ya no iba a orar más. Y para mí es un ejemplo claro de alguien que pasó por Filistea directamente. Es alguien que no supo qué es depender de Dios, no supo qué es y experimentó guerra. Entonces, experimentó guerra sin ser maduro, sin haber conocido realmente a Dios y se volvió para Egipto, estando en una distancia. Entonces, Dios nadie fuerza a estar con Él, pero todo el que desee estar con Él será recibido por Él hoy. De este capítulo que hemos leído, hay un versículo que es el que más me impactó, más me llamó la atención para comenzar pues, a investigar, ¿no? En el mismo y fue justamente el más breve de todos, el versículo 4, que dice, vais a salir hoy en el mes de Aviv, ¿no? Y vais a salir hoy. Dios dice una cosa a Israel en un momento y no dice, mira, va a haber un día que no, hoy salís. Y me impactó tanto estas palabras, ¿no? Y siglos después, el autor del libro de Hebreos, que nos leía Paco, y por eso decía, ¿no?, que hay tanta relación con lo que hoy hemos ido comentando, dice, más bien, mientras dura ese hoy, animaos unos a otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Hemos
hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si oís su voz, no endurezcáis el corazón como sucedió en la rebelión. Hace esta semana y la otra estaba leyendo también un salmo que hemos leído, también que es el 38, ¿no? Y vemos a David cómo reconoce su pecado delante de Dios, ¿no? Y se ve asolado por sus enemigos, rodeado por sus enemigos, y él reconoce con lamento el pecado que ve en su vida. Y aquí me gusta en la parte de Hebreos, justamente, ¿no? Animándoos unos a otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado, ¿no? Esa es la raíz de un endurecimiento, es el pecado. Por eso llora David. Y por eso lloramos nosotros también, ¿no? En momentos de nuestra vida en los cuales podemos ver, ¿no? Y es importante llorar en la presencia de Dios, y que nosotros recordemos eh, quién nos liberó, quién es nuestro Rey, hasta el fin reteniendo la confianza que tuvimos al principio, que es una forma de deciros, ¿os acordáis del principio? Otra vez nuestro gran problema, el de recordar, el de no olvidarnos, ¿no? Esto para nosotros y para los demás, que si oís su voz, no endurezcas el corazón. Esa es la palabra también para aquellos que nos vean a través del vídeo, de YouTube o de sea la plataforma que sea, ¿no? De que aquellas personas que estén viendo, pues sepan que hay un día de salvación y no es mañana, ni fue ayer, es hoy. Así que mucho ánimo con todo, de verdad, y que el Señor os bendiga.